Welcome to the introduction to the theory and practice of Bienvenidos a la introducción a la teoría y la práctica de la regulación. En la primera clase de este curso sobre por qué regular, soy Carl Peckman, director del Instituto Nacional de Investigaciones Regulatorias. Acerca de mí, tengo una larga trayectoria en la regulación. He estado trabajando tanto en temas federales como estatales desde los años 70. Mi área principal probablemente eh, tiene que ver con temas de la economía de la electricidad y quiero darle la bienvenida a todos. Tenemos más de 600 personas registradas hoy. Creo que muchos de ustedes probablemente sean nuevos en el campo de la regulación y para mí ha sido una carrera maravillosa, sumamente interesante, de espíritu público y espero que los cursos que les estamos brindando tengan les proporcionen una buena entrada en el tema de la regulación. Y para aquellos de ustedes que ya son experimentados, espero que los cursos que estamos brindando les proporcionen nuevos conocimientos, ideas y cosas por ese estilo. Quisiera explicar brevemente cómo encaja este curso en las actividades generales del Instituto Nacional de Investigación Regulatoria. Este curso es parte de la iniciativa de capacitación normativa, lo que llamamos RTI, y nuestro objetivo es principalmente crear una plataforma que proporcionará una serie de cursos para educar a la comunidad reguladora. Estos cursos comenzarán con la introducción a la teoría y práctica de regulación, que comenzaremos hoy. Tendremos cursos sobre contabilidad y finanzas, de servicios públicos, determinación de tarifas, regulación basadas en el desempeño, cómo pensar en la fijación de precios de los recursos energéticos distribuidos. Hay una gran cantidad de temas en nuestra agenda y esperamos compartir no solo nuestro conocimiento, sino el conocimiento de muchas personas en la comunidad reguladora que nos ayudaron a organizar estos cursos. Muy brevemente, esencialmente la RTI tiene tres componentes conectados con lo que llamamos el sistema de gestión de aprendizaje, que estamos en proceso de desarrollo. Vamos a tener una biblioteca de recursos, también foros de discusión que esperamos se transformen o evolucionen en bienes comunes digitales y bienes comunes regulatorios para que las personas con ideas similares y diversas puedan compartir y discutirlas y compartir el conocimiento en los diferentes procedimientos. Y luego también tendremos sesiones de capacitación que serán remotas y serán grabadas y les proporcionaremos a todos más información a medida que avanzamos sobre las nuevas oportunidades de capacitación y cómo proporcionar esas oportunidades. Acerca del Instituto Nacional de Investigación Reguladora o NRRI, somos el instituto eh, de investigación y fuimos formados por la Asociación Nacional de Comisiones de Servicios Regulatorios en 1976. Y esencialmente brindamos tres servicios. Proporcionamos amplia investigación sobre temas de interés para la comunidad reguladora y en particular comisiones. Brindamos asistencia directa a comisiones y también proporcionamos capacitación y educación. Solo un poco acerca de hoy. Haré la presentación y luego tendré una sesión de preguntas y respuestas, pero pasemos a la esencia de hoy, del tema que nos compete hoy. ¿Qué significa regular? El diccionario de inglés de Oxford define regular o el término regular como gobernar, controlar o dirigir por reglas o regulaciones.
reglamento es una regla escrita o prescrita para el manejo de algún asunto o para regular la conducta, un precepto o dirección gobernante o una regla permanente. La regulación implica un control sostenido y enfocado, ejercicio por una agencia pública sobre las actividades que son valoradas por la comunidad. La regulación a menudo se ve como algo negativo, pero también hay un aspecto positivo que facilita el comportamiento y la adopción de comportamiento, llamado concepto de luz verde. Un ejemplo es la implementación de la eficiencia energética en la empresa de servicios eléctricos, en las industrias de servicios públicos de gas y de hecho también en circunstancias normales esos modelos comerciales no fomentaban la conservación de la energía y eficiencia. Entonces, ¿para qué regular o por qué regulamos? Bueno, la respuesta más simple a primera vista es promover el interés público. Para aquellos que han estado involucrados en la regulación durante mucho tiempo, saben que ese término interés público realmente se puede definir en una gran variedad de formas diferentes y mucho depende de la perspectiva. La regulación puede prevenir o compensar las fallas de mercado. ¿Y qué es una falla en el mercado? Bueno, cuando hay bienes sin precio, gran parte, por ejemplo, cuestionamientos medioambientales, donde las externalidades no se valoran en el mercado. Otra razón sería evitar el abuso del monopolio, el ejercicio del abuso del monopolio de una forma u otra, elevando los precios y restringiendo la oferta. En otras palabras, para racionalizar una industria en la medida en lo que tenemos a veces se llama o se denomina competencia destructiva en varias industrias. La regulación también ocurre y es buscada por las entidades por su propio interés y esto a veces se llama efecto regulatorio. A menudo se busca para crear barreras de entrada para otras entidades que pueden competir con la empresa que busca la regulación. La regulación asegura información precisa y adecuada. Y también una de las razones para la regulación y la búsqueda de regulación es proporcionar estabilidad financiera porque proporciona un conjunto de reglas dentro de las cuales una corporación puede operar. Pero la regulación realmente abarca tanto cuestiones sociales como económicas. Desde el punto de vista social, hay cosas como estándares de calidad y eficacia de los mecanismos. Obviamente es muy importante. Esto comenzó a ocurrir cuando se vendían muchos medicamentos patentados que no tenían eficacia y en muchos casos eran dañinos para las personas que los consumían. El estándar de economía del café o combustible eh, es otro ejemplo de un estándar o como el del combustible promedio corporativo, es de millas por galón. Otras prohibiciones también podemos pensar en muchas, como el uso de pesticidas DDT, que salieron en los años 60 con efectos eh, muy dañinos para las poblaciones de aves. También soluciones basadas en mercados, problemas sociales, ambientales, eh, por ejemplo, en lo que tiene que ver con sobre el mitigar efectos del azufre y por cierto, algunos de estos problemas sociales y económicos se fusionan un poco, así que verán que hay algo de redundancia. Existe, por ejemplo, una regulación basada en la información, por ejemplo, el etiquetado nutricional que proporciona la información de los contenidos en los alimentos.
Y también hay externalidades en el control de externalidades. Por ejemplo, el humo de segunda mano o el fumado pasivo. Por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, se permitía fumar en los bares. Y las personas que fumaban, la definición de una externalidad está en acción y se toma sin tener en cuenta los efectos en otras personas, eh, por lo que las personas que fuman cigarrillos no estaban considerando el hecho de que fumar tenía un impacto negativo en la salud de otras personas. Y hizo que se impusieran regulaciones de salud para permitir ese tipo de impactos. Ahora hay regulación económica, hay regulaciones de precios, tasas de retorno y también en cuanto a cómo las leyes ambientales son muy importantes y establecer estándares para el desarrollo y también como conforme avancemos más, hablando hacia el futuro más renovable, haremos la pregunta sobre quién será el proveedor o quién será el encargado de la energía renovable. ¿Será del cliente o será de propiedad centralizada o será una propiedad de la empresa de servicios públicos? Y luego están las fallas del mercado o las externalidades. La regulación del mercado tiene una historia muy larga. En general, por ejemplo, a principios del siglo XIII, en la ciudad de Londres, regulaba la calidad del precio de los bienes vendidos en los mercados. El libro de Ackroyd describe el hecho de que había muchos cientos de regulaciones en el año 1200 que controlaban todos los aspectos de la vida comercial. 20 reglamentos aplicados a los panaderos. Cada uno de ellos se le ordenó dejar la impresión de un sello en el pan y se cree también que el pescado traído a la ciudad en canastas fuese cerrado, en canastas cerradas. Y el propósito de esta primera regulación era realmente la formación sistemática para que no hubiese la posibilidad de medidas falsas o alimentos malos o adulterados o fabricación de mala calidad de diferentes bienes o servicios. Hay un artículo muy conocido llamado Tragedia de los Comunes eh, de Garrett Hardin. Este fue su discurso presidencial a la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia en 1976. Y lo que describió fue la forma en que los bienes comunes pueden ser sobreusados o abusados. Comenzó diciendo: imagínense un pastizal abierto a todos, bienes comunes sin derecho de propiedad asignados. Es razonable que cada pastor intente mantener la mayor cantidad de ganado posible en los bienes compartidos. Cada pastor busca maximizar sus ganancias, preguntándose cuál es el beneficio para mí. El curso racional es que cada pastor agregue otro animal a su manada y otro, y así sucesivamente. Ahí está la tragedia. Cada hombre está encerrado en un sistema que lo obliga a aumentar su manada sin límite en un mundo que es limitado. Ve un beneficio positivo de agregar un animal adicional. El costo negativo es que aumenta el pastoreo excesivo. El costo social aumenta el pastoreo excesivo. Bueno, el Parlamento reconoció el problema de esta tragedia, aunque no lo llamaron así en 1773, y eh, le llamaron la ley de cierre. Y bueno, hay otros problemas con respecto a los bienes comunes que han llevado a la regulación. Por ejemplo, con el río Cuyahoga, en la década de 1880, Cleveland era una importante ciudad industrial. El alcalde de Cleveland en ese momento describió el río Cuyahoga, que atravesaba el centro de la ciudad, como una
alcantarilla abierta a través del centro de la ciudad. Desde la década de 1860 hasta el incendio de 1960, el río se incendió 13 veces. Esto no es lo que llamaría un ecosistema saludable. Y la razón fue que había un afluente ininterrumpido o sin obstáculos en el río, es decir, no había restricciones sobre lo que podía ponerse en el río o cuándo. El alcalde de Cleveland, Carl Stokes, presionó por la regulación del agua limpia después del incendio del 69 y el presidente Nixon firmó la ley del agua limpia de 1972, mayormente motivado por la experiencia del río Cuyahoga y la demostración de la necesidad de regulación por el fuego o el incendio en el río Cuyahoga. Ahora tenemos otros problemas que enfrentamos en términos de bienes comunales globales. Los científicos entienden bien que la emisión de carbono contribuye al calentamiento global y los estados han respondido al cambio climático y a este problema. La mayoría de estados de Estados Unidos están implementando políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Muchos no solo incluyen la industria eléctrica, sino también incluyen combustibles de calefacción y transporte. 3 estados están reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero menos de un 80% más tardar de 2050 y 13 más tienen metas de un 80% de producción de electricidad limpia a más tardar en 2050. Es decir, se tiene un sentido de regulación, que hay un bien común asociado a la regulación. Pero lo que realmente nos interesa en este curso y de la iniciativa de capacitación regulatoria es la regulación de los servicios públicos. ¿Qué son estos servicios? Los servicios públicos son entidades sujetas a la regulación gubernamental directa de precios y servicios. Quiero aclarar que existen múltiples tipos de servicios públicos, como el sector de electricidad o el de empresas de servicios de propiedad de inversión que pertenecen a inversores, accionistas de empresas de servicios públicos. También tenemos servicios públicos municipales, como el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles. Y tenemos también empresas de servicios públicos cooperativos, que son probablemente el servicio tipo más numeroso en el país. Se prestan de este tipo de servicio en áreas pequeñas, rurales de todo el país. Pero todos tienen algo en común, ya que están sujetos a alguna forma de control de tarifas y la idea es proteger a los clientes. El otro aspecto de la utilidad que es importante es que hay empresas que brindan servicios de manera continua o repetida a través de conexiones físicas entre el proveedor y el cliente. Para la telefonía eléctrica, eso fue a través de cables para el agua y el gas y fue mediante tuberías. Pero ¿cuáles son las dimensiones de la regulación de servicios públicos? El primero es la regulación de precios. La regulación de los servicios públicos realmente ha evolucionado en base a lo que se llama regulación del costo del servicio y eso está cambiando ahora. Tendremos cursos para describir por qué está cambiando y cómo está cambiando. Tenemos temas de cantidad mostrando nuevamente el lado electro. Y a menudo hablamos de un servicio adecuado, de ecuación de recursos para tener suficiente generación o recursos para poder atender la demanda de los clientes de manera confiable. O sea, tenemos regulación de entrada y salida. Y también quién puede hacer qué entidades pueden ingresar al negocio y cuáles son o bajo qué términos se les permite ingresar. Regulación de calidad, de seguridad, por ejemplo. Probablemente ustedes están al tanto de casos de servicios públicos inseguros, las explosiones de gas que ocurren periódicamente. También en términos de calidad, nos preocupa la seguridad del agua porque
lo que proporcionan este tipo de servicios públicos es agua potable para las personas y es muy importante que mantengan ciertos estándares en términos de salud. También contamos con una protección al consumidor en estos días y nos preocupan los clientes que están desempleados como consecuencia de COVID y la industria de servicios públicos ha adoptado en general nuevas regulaciones para las casetas con cierre para los clientes. Hay algunas preguntas críticas sobre la regulación de los servicios públicos y voy a dedicar un tiempo a dar los antecedentes. ¿Qué se permite o obliga a hacer a los servicios públicos? Sí, esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo cobra por esos servicios? Bueno, cuando se trata de lo que se puede hacer, las empresas de servicios públicos, el primer y principal problema asociado de los servicios públicos es la franquicia. En mi opinión, una franquicia es una concesión de vida corporativa, proporciona acceso al mercado de entidad. Eh, en los comentarios del Backstore, allá por 1766, se describía el sufragio como un privilegio real. Y en la misma proporción, en otras palabras, controla el acceso y controla el acceso. La ley británica ha tenido un efecto muy importante en Estados Unidos y en Baltimore en 1816 una empresa de gas en la ciudad y esta imagen muestra una instalación de la fabricación de gas. Básicamente el carbón o el gas se procesaba a altas temperaturas y se sacaba el gas y se pasaba por tuberías para los clientes y se puso a través de tuberías para los clientes con un solo propósito y ese propósito era la iluminación. Entonces las empresas de gas pasaban realmente allí para proporcionar iluminación, razón por la cual la compañía Anthony Miller se llamaba de Gas and Light o la empresa de gas y luz. Cuando la ciudad aprobó una ordenanza que describía las condiciones de la franquicia y lo más importante en términos de la franquicia es que le otorgó a la empresa el derecho de colocar tuberías debajo de las calles, en las plazas, en callejones de la ciudad para obtener una mejor iluminación. Dicho esto, si una empresa de servicios públicos colocaba tuberías en las calles, se les exigía que repavimentaran inmediatamente las calles. Entonces era necesario minimizar esa disrupción. Había disposiciones para proteger la propiedad privada en la ley, pero creo que lo interesante es el costo de de la iluminación no debía exceder otras formas de iluminación. Así que, en efecto, la propia franquicia regulaba el precio, además del acceso. Bueno, la idea de las franquicias o de franquiciar que limitan el acceso al mercado no se perdió en términos de la política de concesión de franquicias. Nuevamente, todo el tema que estábamos analizando en la historia temprana de la industria de gas y la industria eléctrica era la iluminación. Y la iluminación o la luz era muy, muy preciosa o preciada. George Washington, quien era considerado un hombre muy rico y que actualmente sería considerado de esa manera, solo quemaba una vela de aceite de ballena por noche para leer. Ahora, ¿y por qué aceite de ballena?
pues porque proporcionaba la mejor calidad de luz y por ende era la forma que utilizaban de iluminación la persona rica mediante candelas de aceite de ballena. Y si lo piensan, quemaba una por noche. Piensen lo que tenemos ahora. Pero bueno, a medida que las ballenas se volvieron escasas debido a la recolección con fines de iluminación, la industria del queroseno se desarrolló y se formó el queroseno que creó lámparas de queroseno y otras de ese tipo de tecnología. Como fabricante, la industria del gas trató de ingresar en la ciudad de Nueva York. Los comerciantes de queroseno intentaron evitar que los participantes del gas manufacturado tuvieran franquicias y lo lograron. Desarrollaron una industria de gas manufacturada en Nueva York. Como pudo ver en la diapositiva anterior, fue realmente un proceso industrial horrible. Thomas Edison, al describir la luz del gas fabricado, dijo que también que era una luz amarilla horrible o desagradable, muy alejada del color de la luz natural, que daba náuseas tenía un tenue parpadeo de gas. Así que Edison decidió dedicarse a la bombilla eléctrica después de ver el negocio de gas manufacturado. Él probablemente hizo algunos de los primeros estudios de carga en la industria eléctrica. Sin duda hizo algunos de los primeros estudios mediante al hacer que los investigadores contaran cuándo diferentes luces de gas estaban encendidas y cuándo estaban apagadas. Y bueno, primero tuvo también que inventar lo que ahora consideramos la bombilla incandescente y la generación de control y cosas por el estilo, pero su principal financista, JP Morgan, eh, además de todas las maravillas tecnológicas, requería una franquicia y necesitaba una franquicia porque proporcionaba estabilidad financiera en la inversión. Edison obtuvo la franquicia y construyó la primera estación en Pearl Street y la primera empresa de distribución eléctrica del, en Bajo Manhattan. Creo que tenía 4.000 luces o bombillas. Ahora bien, una de las cosas realmente interesantes de lo que hizo Edison en Nueva York es que lo hizo con la ayuda de Samuel Insull, quien fue a trabajar para Edison a la edad de 19 años como su secretario. Samuel Insull era un genio financiero que tuvo dificultades más adelante en su vida. Pero bueno, esa es una historia aparte o separada. Samuel Insull inventó la Edison Electric Company, o compañía eléctrica de Edison, y en su primer día como forma financiera de desarrollar los servicios públicos fue algo simplemente asombroso el efecto que tuvo el modelo de negocio de la electricidad. Y les digo esto porque volveremos al tema o a hablar de Samuel Insull. Así que hablamos de acceso, de franquicias y la importancia del acceso y por qué uno querría acceso, por qué el derecho a usar las calles o por qué uno querría esa forma de regulación. Bueno, pero pasemos ahora a los precios. La regulación de precios es a menudo o se ha referido o basado en el concepto de que algo se ve afectado por el interés público. Lord Halley, el presidente del Tribunal Supremo en Inglaterra en 1670 escribió: si el rey o súbdito tiene un muelle público al que todas las personas que llegan a ese puerto deben venir con el propósito de descargar o cargar sus mercaderías o mercancías, son porque no lo son, son los muelles solo autorizados por la reina. En otras palabras, es un muelle, un monopolio. No se pueden realizar deberes arbitrarios y excesivos
o una grúa, embarcadero, pesaje, que es una tarifa por pesar. Tampoco pueden aumentarse a una tasa desmesurada por los aranceles que deben ser razonables y moderados. Por ahora, el muelle o la grúa y otras comunidades se ven afectados por el interés público. Así que él introdujo esta noción de efecto por el interés público. Esta noción que se ha convertido en la base para la regulación de servicios públicos y los precios en Estados Unidos desde el caso de Moon versus Illinois, que fue decidido en la Corte Suprema en 1876. Moon y sus socios poseían un tercio de la capacidad del elevador de granos en la década de 1860. Ahora, si alguna entidad poseyera un tercio de cualquier capacidad en ese punto, será considerada un monopolio, dadas las reglas actuales o la economía o la manera de evaluar el monopolio. Pero sea lo que fuese, ese fue el final eh, de los elevadores de granos en Chicago. Pues eran conocidos por coludir en el precio. Y en respuesta a estos, la legislatura de Illinois aprobó o pasó una ley que estableció un precio máximo para el almacenamiento de grano. Moon ignoró la regulación de precios y desafió la capacidad del Estado para regular las empresas de propiedad privada. La Corte Suprema confirmó la capacidad de los estados para regular los precios de la industria que afectada por el interés público. Entonces, nuevamente, aquí vemos esta noción de que regulamos porque algo se ve afectado por un interés público. Además, la Corte Suprema dijo, cuando la propiedad privada se dedica a un solo a uso público, debe estar sujeta a regulación pública. Y bueno, una de las razones por las que regulamos los servicios públicos es porque son los que llamamos monopolios naturales. John Stuart Mill articuló el concepto de monopolio natural en sus Principios de Economía Política en 1885. Él escribió, qué gran economía de trabajo se obtendría si Londres fuera abastecida por una sola compañía de gas o agua, en lugar de la pluralidad existente, incluso hasta dos. Esto implica establecimientos dobles de todo tipo, cuando uno solo, con un pequeño aumento, probablemente podría realizar toda la operación. Juegos dobles de maquinaria y trabajo cuando la totalidad del gas o agua requeridos generalmente podría ser producido por uno solo. Y esto introdujo el concepto de monopolio natural. Como economistas contamos con definiciones más formales, por lo que un monopolio natural se caracteriza como una empresa que exhibe economías de escala. Una empresa o firma tiene economías de escala cuando podría producir un bien determinado a un precio o costo menor de dos o más empresas. Y pienso que es importante distinguir las economías de escala de las economías de alcance, porque creo que a medida que avancemos en el tiempo, las economías de alcance se convertirán cada vez más en un aspecto importante de por qué regulamos ciertas y cómo regulamos ciertas entidades. Las economías de alcance ocurren cuando una empresa puede proporcionar un paquete de productos para menos de dos o más empresas. Así que veamos esto desde una perspectiva eléctrica. De esta perspectiva, el costo de la generación eléctrica durante los años 60 y principios de los 70 disminuyó cuanto mayor era el generador. Entonces, los generadores tenían economías de escala. Una empresa que poseía un generador grande, podía proporcionar un servicio a un costo menor que dos empresas con generadores más pequeños. Ahora, las economías de alcance son algo diferente. Si nos fijamos en los mercados organizados y el control que ahora tenemos con los operadores de sistemas independientes, dada la transición en la industria
eléctrica, a lo largo de los años, pues ya no vendemos electricidad de forma agrupada, pero hemos dividido el producto de electricidad en muchos diferentes productos energéticos, en productos de capacidad, en los que se denominan productos de servicios auxiliares que ayudan a mantener la frecuencia del sistema. Y por lo tanto, se trata de un conjunto de productos que se venden y el mercado de esos productos son los operadores de sistemas independientes. Yo diría que el operador de sistema independiente tiene economías de alcance porque es más eficiente tener un operador de sistema independiente para un área que más de un operador de sistema independiente. La duplicación de costos no está justificada y el costo de crear centros de control para operadores de sistemas independientes es muy grande. Entonces, ¿cómo implementamos realmente esta noción de economías de escala? Y nuevamente voy a cambiar a la industria eléctrica y voy a mencionar a Insul nuevamente, porque él entendió la generación bastante bien. Él estuvo a cargo del brazo de producción de Edison, de generadores. Eh, eh, Edison perdió el control de su negocio a causa de las guerras ACCC. Y cuando esto ocurrió, Insul se convirtió en presidente del Commonwealth en Chicago, donde realmente desarrolló la idea de lo que era una empresa eléctrica. Y hizo esto basado en las economías de escala. Pero también tenía otra observación que fue que la diversidad de carga, el hecho de que los clientes usen electricidad de diferentes momentos, contribuye a las economías de escala. Y esto sucede al reducir el costo de brindar el servicio a los clientes. Es decir, si cada cliente tuviese que construir un generador para su propio servicio, tendrían que hacer una generación mucho más que si estuvieran o si fuesen agregados a una empresa de servicios públicos. Entonces, al agregar clientes, aprovechó la diversidad de carga y pudo aumentar la carga, desalentando a los clientes de tener su propia generación, y así pudo buscar economías de escala. Y bueno, Insul vio que la competencia es un problema real para lograr economías de escala y fue presidente en 1898 de la Asociación Nacional de Luz Eléctrica, que finalmente se transformó en el Instituto Eléctrico de Edison. Y en el discurso presidencial de 1898 convocó o pidió una regulación y afirmó que para proteger al público, las franquicias exclusivas de vencer, en otras palabras, excluir la competencia, deben ir acompañadas de las condiciones de control público, exigiendo que todos los cargos por servicios fijados por el organismo público necesitan basarse en los costos más una ganancia. Los costos se reducirán en proporción directa a la protección brindada. Más tarde argumentó que otra ventaja de las comisiones de servicios públicos era que si las leyes se redactaban correctamente, se evitaba la competencia. Entonces, la diferencia de los comerciantes de queroseno que intentaban restringir acceso al mercado para su propio bienestar o mejoramiento, Insul estaba interesado en el mejoramiento de su empresa, pero también reconoció que para lograrlo tenía que renunciar a algo, y lo que abandonó fue la regulación de tarifas y la capacidad de cobrar precios sin regulación. Y bueno, la protección del cliente también se convirtió en la base de la regulación de servicios públicos. La Carta de la Ciudad de Nueva York requería una licitación anual para los contratos de iluminación. Para 1900, la compañía consolidada de gas se había convertido en un monopolio y presentó una sola oferta
ellos se negaron a negociar y cuando lo hicieron, el Estado inició una investigación sobre los precios de los servicios públicos, los precios de la electricidad y el gas de Nueva York. Charles Evan Hughes, un distinguido abogado en Nueva York, dirigió la investigación que encontró los servicios públicos que estaban cobrando de más y que eran culpables de discriminación en las tarifas y brindaban un servicio inseguro y poco fiable. Y lo que propusieron fue crear una agencia reguladora independiente con poder para investigar la calidad del servicio brindado y la razonabilidad de sus tarifas. Basada en gran parte en los hallazgos de este estudio, Hughes se convirtió en el gobernador de Nueva York, derrotando a William Randolph Hearst en 1906. En 1907, el gobernador Hughes creó la Comisión de Servicio Público de Nueva York. Además, introdujo la regulación y creó la Comisión de Servicios Públicos también para proteger a los clientes. Entonces pueden ver que hay una convergencia de la regulación acá, del interés en la regulación, tanto desde el punto de vista de la industria como desde el punto de vista de protección al cliente. Entonces, una pregunta que tenemos, que a menudo nos hacen como reguladores, es la competencia. Es decir, aquí tenemos un fundamento de por qué regulamos las empresas de servicios públicos. Mm, Y de hecho ha habido industrias que han estado sujetas a la regulación de tarifas, el transporte por camión, el precio del gas natural, que de hecho no eran monopolios naturales y para los cuales esos mercados se han desregulado posteriormente. En electricidad, nosotros hemos desgranado, desvinculado los diferentes segmentos de la industria eléctrica, desde la generación hasta la transmisión y distribución. Y ahora vemos que la generación puede sobrevivir en gran medida como una actividad competitiva, mientras que todavía consideramos que la distribución eléctrica requiere regulación porque porque sigue siendo un monopolio natural. Así que todavía quedan preguntas abiertas sobre por qué regular, cuándo es la competencia una alternativa legítima de regulación o las economías de alcance proporcionan la justificación para la utilidad regulada o para la regulación. Hay una pregunta sobre qué pasa si vamos por el camino de la regulación o de la competencia y no funciona. Podemos retroceder, podemos volver a regular una industria. Y luego otra pregunta es, ¿cuál es el papel del regulador económico o de servicios públicos en el logro de los objetivos ambientales? Muchas de estas preguntas que analizaremos durante el resto del curso. Es un curso emocionante, tenemos algunos grandes presentadores y estamos cubriendo a muchos de los que han estado involucrados en esta regulación. Espero encuentre este y otros cursos de interés y cosas que nos ayuden a contribuir en la forma en que piensan sobre los temas regulatorios que tienen frente a ustedes. Por favor, utilicen el protocolo de preguntas y respuestas para enviar sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, Eh, Carl. Eso fue fascinante para mí con el hecho de que no tengo historial en electricidad. Tenemos varias preguntas, entonces déjeme preguntar con la primera, que habla sobre monopolios. Muchas industrias tienen economía de escala, pero no se consideran ser un monopolio. Es una cuestión de cuánta economía de escala hay o hay otros factores que definen un monopolio natural. Bueno, yo pensaría que si una industria es un monopolio natural, entonces convendría un monopolio en esa industria y por lo tanto usted estaría sujeto a regulaciones o reglas o reglamentos antimonopolio. Gracias.
Y las preguntas ya están entrando rápidamente. ¿El interés público ha sido más definido en alguna ley de Estado o ley federal? Esa es una buena pregunta. Yo no sé o no conozco ningún lugar donde el interés público se defina en un solo lugar. Sé que se define de muchas formas diferentes. A veces se define desde un punto de vista totalmente medioambiental. Cuando yo trabajaba en el DOE, una de las consideraciones en las que estaba involucrado el DOE eran las licencias de importación para importar energía transfronteriza, y el estándar había un estándar de interés público, y hubo cierto debate interno sobre qué significaba exactamente eso. ¿Era estrictamente una norma económica o también incluía cuestiones medioambientales? Por lo tanto, no existe una definición, digamos, única del estándar de interés público que yo conozca. Si alguien más conoce una definición única, digamos, háganoslo saber y lo publicaremos junto con las diapositivas que luego se publicarán en el sitio web de la organización de NRI. Vamos a repasar y proporcionar algunas citas en las diapositivas. Entonces, Carl, ¿cómo es que los servicios públicos son incentivizados para promover eficiencia energética? ¿Cómo es que la regulación hace eso? Bueno, vamos a tener un curso sobre eso, pero permítame decirles que realmente hay un problema en términos del modelo tradicional de servicios públicos, que ofrece incentivos para que los servicios públicos promuevan la eficiencia energética. Y no lo haremos. Analice cuáles son son esos problemas, pero permítame darle una respuesta. Así que la primera es que el servicio pierde ingresos, o pierde ingresos. La segunda es que la empresa incurre en costos asociados con los programas de eficiencia energética, por lo que la empresa debe completarse con respecto a esos costos. Y para algunos, eh, si no tiene, en algunas ocasiones, si no se tienen esos rastreadores de costos, y una empresa de servicios públicos hace una inversión en algo, en eso, en tres casos de tarifas, no hay un vehículo para la recuperación. Por eso hemos creado vehículos para la recuperación. Y la tercera tiene que ver con proporcionar incentivos directos. El valor de los ahorros para los clientes es, eh, digamos, 100 millones, mientras que las empresas de servicios toman una parte de eso, ya sea como fusión o aumento de una tasa de rendimiento. Ok, entonces más allá de Mon versus Illinois, ¿hay otros casos fundamentales que han cambiado el panorama regulatorio? Todo el panorama regulatorio ha sido moldeado por casos en la Corte Suprema. Y conforme avanzamos en los diferentes aspectos de la regulación, hablaremos de esos casos de la Corte Suprema, pero incluso en términos de la forma en que las tarifas o las tasas son creadas, casi todos los componentes de las tarifas o tasas ha sido objeto de alguna forma de caso en la Corte Suprema. Y por cierto, los casos en la Corte Suprema todavía están dando forma al futuro de la regulación. Por lo tanto, eh, por lo que últimamente ha habido algunos casos muy importantes. Por ejemplo, FERC versus EPSA, que permitió que la Comisión Reguladora de Energía Federal eh, determinar el precio de lo que se llama respuesta a la demanda, pagando a los clientes para que no consumieran energía.
Y ese es un mecanismo para atraer a los clientes a la operación y al sistema eléctrico. Y hablaremos más de esto a medida que avanzamos en diferentes cursos en el camino. Pero sí, la Corte Suprema tiene un rol Tenemos una fundamental. pregunta sobre competencia. ¿Es el grado que la competencia puede ser un sustituto para regulación diferente para diferentes tipos de regulación? Diciendo, ¿es la competencia un sustituto mejor para controlar los precios que la instancia asegurar seguridad de consumidores o viceversa? Esa es una muy buena pregunta y creo que parte de eso es una de las cosas que hace la regulación, y una de las regulaciones para regular es reducir el costo de las transacciones. Por lo tanto, usted puede que tenga peligros o enfrente peligros que brindan los productos en el mercado, y las personas podrían de pronto demandar y litigar sobre eso, y esa podría considerarse como una forma de competencia, pero creo que realmente la estructura de cada mercado, de cada bien, afecta si la competencia es o no. Y por cierto, la competencia es en sí misma una fuerza reguladora, pero un poco distinta. Así que espero haber respondido esa pregunta. Después tenemos otra pregunta sobre monopolios y cómo es que la industria está lidiando con el tema de energía solar. Si ese producto crea una economía de escala y quiera que el cliente sea parte del monopolio de la industria. Hay muchas formas en que la energía solar para tejados se está incorporando en los sistemas eléctricos. Una de ellas se llama medición de energía neta, en la que esencialmente el medidor minorista del cliente funciona al revés. En algunos estados las empresas pueden invertir en instalaciones solares. La cuestión de las economías de escala es muy interesante, y ha habido artículos que han retado o cuestionado si la energía solar más el almacenamiento alterará significativamente el modelo de utilidad, porque amenaza una especie de economía de escala del sistema eléctrico. Yo, en lo personal, no creo que eso sea necesario o necesariamente correcto. Creo que muchas personas no quieren tener sus propias instalaciones solares, o quieren participar en o con una energía solar más grande, energía solar de propiedad municipal. Así que es muy difícil ver economías de escala, en mi opinión, para techos. Puede haber economías de escala en términos de producción de los paneles solares, y eso reducirá el costo, y por lo tanto las economías de escala podrían ocurrir en una parte distinta de la cadena de suministro con respecto a la energía solar. Pero es una muy buena pregunta. El asunto del trato o tratamiento regulatorio de energía solar y su almacenamiento es algo que se va a desarrollar, y cuando hablo de temas interesantes que afectarán el futuro y afectarán el medio ambiente en el futuro, ese es sin duda uno de Y ellos. finalmente, ¿tienes algunas recomendaciones de lectura para personas interesadas en un estudio más allá de introducción de por qué regulamos? Sí, lo hago. Y pondremos una bibliografía en el sitio web de esta clase. As-
Así que pienso que esa es la mejor manera de hacerlo, en lugar de empezar a balbucear. Much- Algunos de los mejores libros son bastante antiguos y probablemente más difíciles de encontrar, saben, de los años 50 o incluso de los 30, pero una de las cosas que espero hacer es obtener permiso para digitalizar algunos de esos libros y ponerlos Fantástico. en el ¿Hay sitio web. otras preguntas? Ya estamos comenzando a cerrar. Entonces, Carl, voy a regresarte la palabra. Ok, bueno, quiero agradecerles a todos por asistir y recordarles que el profesor William Boyd dará la próxima presentación el próximo jueves con una clase titulada Servicios Públicos y Tarifas Justas y Razonables. Él es un conferencista fantástico, realmente eh, es un tema fundamental con respecto a la regulación de los servicios públicos y uno que no es tan conocido ni tan estudiado como lo es o podría ser, así que somos muy afortunados de tener al profesor Boyd dando la próxima charla. Y con eso me gustaría agradecerles a todos y por favor manténganse a salvo allá afuera. Estos son días muy complejos o locos y esperamos verlos a la próxima semana y en las consecutivas. Gracias. Juan Pablo y Carolina, ¿me escuchan? Sí, Sí, Excelente. no tuviste el problema de la vez pasada. Yo creo que lo hicimos entre todos muy bien y de verdad muchísimas gracias. Le voy a No, con todo decir a gusto. Loren que coordine todo lo demás, ¿está bien? Sí, Y te voy a agradezco ver si mucho. esto sí grabó. Ay, qué torta. ¿Te imaginas? No, Eh, yo puedo reponer cualquier día de la semana, después en la tarde, pues, si fuera el caso, para reponer esta de ahorita, para ir ahorita en una carrera, es que ya me Listo, escribieron, tranquilo. pero más bien te agradezco mucho y disculpen ahí, Carolina también. no, no, todo bien, son Eh, situaciones pues inesperadas. Sí, Ya que los tengo ahí a los dos, para reponer este que íbamos a hacer hoy, no sé si los dos podrían mañana tipo 6:30 de la tarde. sí, no hay Sí, problema. sí, a mí Carolina me sirve. también. Sí, Ah, bueno, perfecto. Entonces el que faltó hoy, que creo que es el 8, mañana a las 6:30, ¿vale? Vale, listo. Muchas perfecto, Listo. Y gracias. muchas gracias, lo hicieron súper bien. perfecto, me alegra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Bueno, hasta luego. gracias. Feliz Bueno, bye. noche. Chao. Igual, chao.